Ok, buenas noches a todos. Vayan a su página número 62 de su manual y abran también la Biblia en Efesios capítulo 1 y manténganlo ahí abierto. ¿Todos los estudiantes están listos? Bueno, vaya a su manual. Primero, recuerdan, vamos a ver, a iniciar como introducción su página 62, pero recuerde que a usted le tocó de tarea terminar hasta donde dice humanamente que está más bien que una fundada por Dios, o sea, la iglesia, donde dice el concepto griego ortodoxo. Ahí seguimos, ¿están conmigo? Ok. Iniciamos la introducción. El concepto griego ortodoxo. El concepto griego ortodoxo se acerca, oiga esto, acerca de la iglesia, está relacionado estrechamente con el de ¿quién? Los católicos romanos. Sin embargo, oiga, y sin embargo, note, difiere de estos en algunos puntos importantes que también vamos a estar viendo. Esto se lo aclaro en paréntesis con la iglesia protestante, o sea, los creyentes, por decirlo así nosotros. Note entonces, muy importante, seguimos. La griega ortodoxa, no reconoce, oiga, esto es muy importante que usted lo sepa, a la católica romana como la verdadera iglesia, sino que demanda ese honor para sí misma. En otras palabras, la iglesia ortodoxa se difiere ellos mismos que es la única, por decirlo, como creen sin ofender a nadie, con lo solo Jesús, donde yo estuve 11 años, donde el Señor me sacó, ¿sí? Creen que solo, y a poco no, hermano, el hermano sabe. Entonces, ¿por qué? Porque creen que las otras iglesias, creen ellos, un poquito en breve, creen que nosotros, porque bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, creen que somos trinitarios, así nos dicen los trinitarios, ¿verdad? Y los trinitarios, ¿verdad? Que bautizamos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, muchos le llaman a los apostólicos de la fe en Cristo Jesús solo Jesús. ¿Por qué? Porque la desavenencia que hay es por el bautismo. No vamos a entrar ahí profundo porque necesitamos enfocarnos en la clase. Pero es importante que usted note, cada quien usa sus ilustraciones y ejemplos. Por ejemplo, Asambleas de Dios, ellos usan una hoja de trébol como ilustración y ejemplo. Y usan una hoja de trébol. Y para poner el ejemplo del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, la Iglesia Apostólica dice que nosotros somos politeístas y creemos en tres dioses porque bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros no creemos en tres dioses, sabemos que son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Estamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, y Asambleas de Dios, o como nos llaman a los trinitarios, ¿verdad? Entonces dicen, no, solo Jesús, solo creen en Jesús. Ellos usan un cheque y dicen, vaya usted a la marqueta y entregue un cheque en blanco o llénelo, pero no lo firme, a veces se lo van a cambiar. Son ilustraciones que usan. Claro que no. No, ¿por qué? Porque necesita la firma. El punto importante, hay cosas que ellos usan, dicen que nosotros cuando bajamos a las aguas bautismales o sumergimos, bueno, que no bautizo, ¿verdad? Pero mis ministros, los que bautizan, entonces cuando hicimos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dicen que estamos enterrando al Padre también. Y el Padre no tiene principio ni fin, entonces no muere. Esa es su ideología, punto, hacia nosotros, ¿sí? Entonces, ahora, los otros dicen que lo solo Jesús sí, porque Jesús
fue el único que murió y es al que están sepultando y usan, ¿se recuerdan lo que dice Colosenses? Que dice sepultados juntamente con Jesús en el bautismo, y usan esa escritura que es la única que hay, ¿sí? Y claro, los judíos que estuvieron bautizando en el libro de los Hechos que están registrados, ¿verdad? Entonces, ahora, no quiero meterme muy a fondo porque si no nunca salemos de ahí, solo le estoy entre paréntesis dando un ejemplo, ¿verdad? Entonces, o una introducción, que entendamos que eso es muy importante. Ahora vamos a ver lo que acabamos de leer ahí en el manual. Entonces, vea, la ortodoxa dice claramente se cree la única iglesia, pero da la casualidad que también la católica se cree la única iglesia, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué tienen de diferencia una con la otra? Eso es bien importante. Sigamos leyendo. Y luego vamos a ver un punto bien importante ahí, que hay unas, aquí que yo puse dos características. Miren, noten, la griega ortodoxa no reconoce a la católica romana como la verdadera iglesia, sino demanda ese honor ¿para quién? Para sí misma. No hay sino una iglesia verdadera y esa es la griega, oigan nomás, ortodoxa, aunque con mayor franqueza que los católicos romanos reconoce los dos diferentes aspectos de la iglesia, visible e invisible. A pesar de todo, coloca el énfasis de la iglesia ¿en qué? En su organización externa. Ahora yo le pregunto, ¿qué tienen ellos similar con nosotros, con la iglesia protestante o los cristianos? ¿Usted sabe lo que tienen en similar? Estoy hablando en general de la católica y la ortodoxa. ¿Qué tienen? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Alguien sabe? Bueno. ¿No reconocen la iglesia católica romana? No, eso ya lo leímos, está ahí. Mire, es bien importante porque usted se encuentra. Mire, ahorita ya hay mucha gente que se está volviendo de todo eso de la sinagoga y usted sabe, ya se están volviendo mucho, no nomás estamos hablando en el judaísmo, sino ortodoxos, quieren ser igual que Jesús, dijo el apóstol Pablo, reprendiendo a Pedro, le dijo, eres un hipócrita, le dijo, mira, ¿cómo te estás tú viviendo como gentil y obligas a judaizar a los creyentes? Le dijo, es un ejemplo que le estoy poniendo. ¿Saben qué tiene un sinónimo con nosotros? En el bautismo, pero escuche esto. Ellos bautizan igual que nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, aquí hay algo, pero no bautizan nombrando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no lo hacen por inversión como nosotros, sino con un chorrito de agua. ¿Que por qué? Que por el pecado adámico. ¿Sí? Entonces le aclaro eso, es muy importante que usted lo sepa. Ahora, dele vuelta por ahí a su manual. Entonces ve ahí, seguimos. Encuentra la esencia de la iglesia en que sea ella una comunión ¿de qué? De los santos. Ahora ve esto, muy importante. Sino en la jerarquía episcopal, que ha retenido, no obstante, de que rechaza, oiga, eso también tienen los ortodoxos, no rechazan el papado, así que en eso les podía yo decir que me fallo. Oiga esto, la infalibilidad de la iglesia se sostiene, pero su infalibilidad, oiga esto importante, reside ¿en qué? En los obispos. Y por tanto, ¿en qué? En los concilios y sínodos eclesiásticos. Oiga esto, aquí yo me acoplo un poquito con lo que dice Gavin. Ahora, teólogo, oiga esto, Gavin en su carácter dice invisible, entre paréntesis la iglesia, está ahí conmigo en su manual. Es la portadora de los dones y poderes ¿qué? Divinos. Y está comprometida en hacer que la humanidad se transforme ¿en qué? Entonces, estamos en realidad con Él, ¿cierto? Bueno, con Cristo, pero me refiero a su punto de vista. Ahora,
Como visible, ella está constituida, esto ya no está hablando de como visible, ella está constituida por hombres que profesan una fe, observan costumbres comunes y usan medios visibles de gracia. Ahora, al mismo tiempo se rechaza la idea de una iglesia invisible, oiga esto, ideal de la cual los diferentes cuerpos de cristianos integrados en las distintas organizaciones que asimismas se llaman iglesias, ya está hablando globalmente en general, ¿está conmigo? ¿Está leyendo conmigo? Sean organizaciones parciales o incompletas, o por hablar, digamos, grupos pequeños como nosotros, por decirlo así, la iglesia, oiga esto, también eso sí lo dice Kevin, y cierto, dice, la iglesia es una entidad actual tangible y visible. Ahora, no un ideal irrealizado e irrealizable. En otras palabras, ve la entidad que no es, en otras palabras, un concepto humano, un concepto de hombre, o pues como se le llama, las doctrinas en realidad, ¿cómo se le llama las doctrinas que no están fundadas a la palabra o que usan una porción o dos porciones para formar su propia doctrina? Dogmas. ¿Y qué significa dogmas? Doctrinas de hombres, exacto. Eso es muy importante. Ahora, seguimos. Dice, el concepto protestante, oiga, aquí la reforma en general, una reacción contra contra del externalizo de Roma. Y en particular también dice ahí me comí dos letras, en contra de su concepto externo de la iglesia. Trajo una vez más, oiga esto, más a primer plano la verdad acerca de la esencia de la iglesia no se encuentra en su organización externa, hablando exterior, ¿verdad? Sino en la iglesia considerada como la comunión. Entonces, Saturno, para Lutero, oiga, está hablando latín, recuerde que esas palabras, para Lutero, como para Calvino, vea esto, la iglesia fue nada más la comunidad de los santos, es decir, la comunidad de aquellos que creen que son santificados en Cristo y que están unidos con Él como su jefe de la iglesia. La semana pasada, aquí vamos a ver una palabra que viene más abajo, pero primero quiero recalcar esta porción que ya la miramos, cuando se está refiriendo a lo que también tiene mucho que ver positivo, tanto de Lutero y Calvino, es que también enfocaron también no nomás en la gracia, sino en Efesios 2:20. ¿Se recuerdan? Lo estuvimos diciendo la semana pasada, ¿o ya se les olvidó? No. ¿Qué dice Efesios 2:20? No sé. Van a decir como el que está predicando y vienen y le preguntan, bueno, ¿y cómo estuvo el mensaje? Llegando apenas de la iglesia un domingo, y le dicen, ¿cómo estuvo el mensaje? Bien lindo, cómo me habló el Señor. ¿Y de qué predicó? Ya ni me acuerdo, pero estuvo muy bueno. Ay, no, pues ya. Y a veces pasa así. Es bueno que aprendamos a asimilar, no nomás escuchar, porque mire, si aprendemos esto nomás a oír por aquí y por acá, llegamos a la casa y le hacemos así para que se salga, entonces ¿dónde está lo que vamos a asimilar? Recuerde que Efesios 2:20 es una de las citas establecidas, hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, que Cristo es la piedra angular y dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sí? Entonces, bien importante. Ahora, la congregación santa de verdaderos creyentes cristianos que esperan toda su salvación, ¿en quién? En Jesucristo. Están lavados por su sangre y santificados y sellados por el Espíritu Santo. Pero mire, nota yo les traje algo referente a esto. La segunda confesión, ¿qué dice ahí?
¿qué dice? Helvética. Y dice usted que eso, ¿con qué se come? Ahorita le voy a decir. Expresa la misma verdad diciendo que la iglesia es una compañía de fieles. Nosotros decimos creyentes, llamados y reunidos de entre todo el mundo. Ahora, recuerde que entre paréntesis, fieles le llaman, es el concepto católico. Para nosotros somos creyentes, ¿correcto? ¿Están conmigo? Ahora, una comunión con todos los santos, es decir, que aquellos que verdaderamente conocen y rectamente adoran y sirven al verdadero Dios en Jesucristo, el Salvador, mediante la obra del Espíritu Santo, y los cuales por medio de la fe son participantes de todas aquellas buenas. Aquí está mal, yo puse erróneo, hasta con letras grandes aquí en mi manual. Aquellas buenas que gracias, no estamos hablando, es una sola gracia, ¿están conmigo? Que son ofrecidas gratuitamente en Cristo. Yo puse aquí erróneo, porque Gálatas 2 del 10 al 9 dice, ¿qué dice? Por la fe, por gracia sois salvos, si es por la fe, don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. Estamos. Entonces dice, y la confesión de Westminster define a la iglesia desde el punto, no estamos hablando aquí de la ciudad de Westminster, para que no se vaya allá a Westminster. Ajá, no, es una universidad y también un líder que la fundó, ¿ok? Entonces, de la elección que dice, la Iglesia Católica Universal, que es invisible, consiste de todo el número completo de los elegidos que han sido, dice, son y serán reunidos en oiga esto, exacto, bajo Cristo como cabeza, le da vuelta ahí, y es la esposa, es el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Y vamos a ir a la Biblia, pero primero vaya a Efesios 1 y vamos a leer 22 y 23. Primero le voy a decir esa palabra, no quiero que se queden incógnita con la palabra que está aquí, la confesión helvética. Es muy importante que usted sepa su significado. Entonces, ¿qué es la palabra helvética? O sea, que habla, ¿verdad?, de la confesión helvética. La confesión helvética son documentos teológicos. Es muy importante que usted sepa eso, fundamentales ahora, tanto del protestantismo reformado como del calvinista suizo. Es muy importante que usted sepa eso, de dónde vino, por qué. Entonces, ahora, y vino en el siglo XVI. En otras palabras, ¿en qué se enfoca? Ellos expresan sus creencias comunes. Y vuelvo a recalcar, así como Lutero, Calvino, el otro que nombramos la otra vez pasada, ¿cómo se llama? Lo nombramos. Y no me ven ahorita. Pero es bien importante que sepan que esos personajes tienen que ver con los primeros padres de la iglesia. Y se les llamaba patrísticas. Patrísticas a los padres principales. Son los primeros reformadores. ¿Perdón? ¿Arminio? No, el armenio, no, este sí se salió y se torció y con otras cosas ya, sí, no, también quiso hacer, pero ese sí totalmente se salió de, todavía esto, pues estaban como diciendo, ahora vaya conmigo, ya que estamos enfocando en la cabeza, vaya conmigo ahí a Efesios capítulo, le dije, 1, y vamos a leer si aquí está 1, 22 y 23. ¿Lo tiene ahí listo? Dice ahí la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, oiga esto, ¿dónde? No solo en este siglo, sino también en el venidero. Aquí hay dos palabras claves. Está hablando del siglo presente
y siglo futuro. ¿Está conmigo? Sí. Ahora, el Señor, Pablo, apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todo. Oiga, ¿a quién? A la iglesia. Todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo y plenitud de aquel que lo llena todo. Ahora uno se pone a analizar, a reflexionar. Ahora entiendo por qué el Señor, cuando lo llevó al tercer cielo, al apóstol, se recuerda en la 2 de Corintios 12, o sea, cómo él no trata de jactarse ni gloriarse, pero sí enfoca en algo, en que escuchó cosas, de revelaciones sobrenaturales que Dios le reveló, que al hombre no le han sido habladas o reveladas. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se le llama eso? Misterio. Que son misterio. Ahora el apóstol Pablo, claro, se le reveló y se le dieron, ¿verdad?, esas cosas. Ahora vamos a otra cita muy importante, que es Efesios 3:21, pero primero vamos a leer un poquito y vamos a entrar a la transparencia, pero necesito aquí de su manual terminar esta parte. Ahora dice, la iglesia universal, es decir, ahí su manual, la iglesia tal como existe en el plan de Dios, tal como se va incorporando en el curso de los siglos, fue concebida para ser formada de todo el conjunto ¿de quién? De los elegidos, que en el transcurso de los tiempos serán llamados a la vida eterna. Pero la iglesia tal como existe en la actualidad sobre la tierra fue considerada como la comunidad de los santos, y no fue solo la iglesia invisible a la que así se considera, sino también a la iglesia que visible. No hay pues dos iglesias, eso lo tenemos que tener bien en concreto, ¿sí? Sino una sola. Por tanto, las dos tienen ¿qué? Una sola esencia. Una sola esencia. Una sola esencia. Y vamos a leer, ya que estamos aquí en Efesios, y luego nos vamos a Tito y a Primera de Corintios. Vaya a 3:21. Al 3:21, vaya conmigo. 3:21, ¿lo tiene? Amén. Mire lo que dice ahí. Ahí Efesios 3:21 dice, a Él sea la gloria. ¿En dónde? En la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. En Cristo Jesús, de vez en cuando, así está diciendo, por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¿A qué se refiere cuando está hablando por todas las edades? Está hablando, lógico, presente y futuro, ¿sí? Entonces está hablando presente y futuro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, mire, la palabra que le leí hace un momento de helvética, de la conversión helvética, es bien importante. Cuando usted vea una palabra, yo se lo aconsejo como profesora, cuando usted vea una palabra rara, búsquela. Y nomás tenga cuidado, porque yo sé que lo va a hacer, porque gracias a Dios tenemos la tecnología, pero búsquela, pero tenga cuidado porque le va a salir varia información. Entonces tenga cuidado, sí, porque le va a dar mucha información. Por ejemplo, ahora sí vayamos a la transparencia. Mire por qué le digo que no te hago importante. Yo le traje una información muy importante respecto a esto. Yo quiero que vea usted la importancia de darle su original interpretación, lo que la Iglesia Católica, ya les dije el punto del bautismo, ¿sí? Que lo tenemos igual, el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. La diferencia es que ellos no lo hacen por inversión como lo hacemos nosotros. Ahora yo le traje estos dos transparencias de un material muy importante, que es importante que usted lo sepa, porque imagínese, usted sale de aquí con un diploma, o los que ya están estudiando para un bachillerato, imagínese, y usted sale, ¿me entiende? Y da hasta
pena, imagínense, que luego le digan a ustedes, oye, ¿cuáles son los sacramentos de tu iglesia? A ver, yo le pregunto a usted, ¿cuáles son los sacramentos de la iglesia protestante? Y le pregunto, a ver, dígame, ¿cuáles son los sacramentos de la iglesia católica romana apostólica? ¿Y cuántos de esos tenemos nosotros? Tenemos 2. No. Ajá, ¿se da cuenta? Es importante, por eso uno se tiene que es bien importante que uno tiene que escudriñar la historia y ver las fuentes, que sean verídicas, aplicados a la palabra. ¿Se recuerdan cuando les enseñé los que iniciaron desde el inicio, el credo? Sí. Miramos que es bíblico, porción con porción, cita, ahí está. Entonces, por eso es tan importante. A ver, hermana Leti, por favor. ¿La siguiente? Sí. Ahí está. Vea eso tan importante. Dice, ¿cuáles son los sacramentos que practica? Oiga cómo está. Es una pregunta y oiga lo que dice. ¿Cuáles son los sacramentos que practica la iglesia? ¿Qué dice ahí? Protestante, cristiana. ¿Y cuáles son los sacramentos que practica el catolicismo? Ahora sí, estoy esperando que terminen de sacar fotos. Ok, ahora vamos a ver la introducción. Primero, ponga atención. Primero, aclaremos que el término sacramento no aparece en el texto bíblico de nuestra Biblia. Pero, oiga esto, se utiliza para definir, nosotros le llamaríamos estos actos y mandatos que fueron ordenados directamente por el Señor Jesucristo. ¿Están conmigo? Ok. Bueno, porque al rato no se enojen si no sacan el examen y luego vengan ahí, amén. Ahora, vamos a empezar. La Biblia primero protestante. Ya aclaramos que en el texto griego, en el texto de nuestra Biblia protestante, ok, pero vamos a ver cómo se le llaman a estos. Nosotros le llamamos actos y mandatos. ¿Por qué actos y mandatos que fueron establecidos directamente por Cristo? Porque Él los ordenó. El primero es presentación de niños. Éxodo. Están todas esas citas que mira ahí, hablan de la presentación de niños. Así que no nomás es Lucas cuando usted va a presentar al niño, no. Éxodos 13:2, Levíticos 12 del 2 al 8, Primera de Samuel 1:11 y Lucas 2:22 al 38. Segundo, el bautismo. Y recuerde, el bautismo es por inversión. Mateo 28:19. Bueno, no estoy diciendo los textos para irme más rápido, pero ya sabemos que trajeron a Jesús al templo y lo presentaron, ¿verdad? Como mandó Moisés, dice que tenían que ser presentados, ¿sí? Entonces, porque son varias citas y bueno, ustedes algunos ya lo saben, ¿verdad? Entonces, número 3. Se me pasó ponerle 1 y 2 y 3, perdón, o un inciso A, B, C. Bueno, A, B, C. La Santa, vamos a ver, ¿la tercera cuál es? La Santa Cena. Lucas 22:19 al 20 y Primera de Corintios 11 del 17 al 34. Ahora, note esto bien importante a lo que vamos a enterar ahorita. La Biblia Vulgata católica romana, basada en el concilio de ¿qué? De papas, obispos y cardenales, que es sin fundamento bíblico. Yo creo, ya vieron en su tarea, aquí es muy importante, quién y cómo comenzaron a poner ahí esta palabra, perdón, es monarquía. Yo puse monarquía, me faltó la N. Monarquía, agreguen ahí. Está mal escrita, me comí 2 letras ahí. Monarquía es, ellos lo que establecieron, la monarquía del Papa. ¿Y qué dijo Jesús respecto a esto? Vamos a leer Mateo 23, del 1 al 2. No podemos quedarnos sin leerlo. Vaya conmigo a Mateo 23. ¿Lo tiene ahí?
Miren lo que dice. Entonces habló Jesús a la gente. ¿Y a quién? Y a sus discípulos. O sea, lo estaba haciendo en público, no nomás a sus discípulos y a la gente. En la cátedra de Moisés se sientan ¿quién? Los escribas, los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis, ¿qué dice? Conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué dice ahí? Y no hacen. Esa es la diferencia. Entonces, ahí si usted lee todo el capítulo 23, está muy largo, ahí declara lo que es muy importante, que son tradiciones. Ellos se enfocan en las tradiciones. Por eso el Señor los reprende y les dice que ellos se enfocan en las tradiciones de ¿quién? De los hombres. Entonces sigamos con la transparencia. Dice, aclaremos que algo muy importante, no fueron los primeros padres reformadores de la iglesia, oiga, dice reformadores de la iglesia, Martín Lutero, aunque se les llama Juan Calvino, etc. Ellos nunca tuvieron un acuerdo, oiga, al contrario, se opusieron a una monarquía de liderazgo, en otras palabras, del Papa. Escalaramos si entienden eso, ¿verdad? Ahora, la tradición católica dicen que el primero fue San Pedro. En el siglo 30 al 42, no se ponen de acuerdo, oiga, porque ellos ponen o al 64, 67 después de Cristo. Quiere decir que no están seguros. La siguiente, hermana Leti, por favor. Mire la siguiente. Por ejemplo, mire, vamos a ver estos sacramentos en los cuales ellos creen. ¿Okay? Aquí están los 7. Y según la tradición, el segundo fue, oiga esto, en realidad, que inventó y les enseñó fue San Lino. Que, oiga, ¿quién fue San Lino? Después, para ellos, el primer papa fue ¿quién? San Pedro, gracias, que ni siquiera tiene fundamento bíblico. Es más, cuando Jesucristo está diciéndole sobre esta piedra, no te reveló carne ni sangre, cuando dijo que él era el Cristo del Dios viviente, le dice claramente, sino mi Padre que está en el cielo, y sobre esta piedra está hablando de él mismo. Entonces, y a ti te voy a dar las llaves, se las dio, sí, del reino, porque el primer mensaje se convirtieron 3,000, en el segundo 5,000, ahora nosotros los pastores tenemos que predicar 3,000 mensajes o 5,000 para que se conviertan los de la iglesia que están adentro. Dígame si no. Dígame si no. ¿Ve? Entonces, vea lo que dice aquí. El primer en realidad, oiga esto, en realidad el primer papa debería de ser, se llamaba San Lino, quien asumió el cargo en el siglo 67 al 76 después de Cristo, poniendo, disque, a Pablo, oígame, ¿qué estaba haciendo? Pablo III al frente del movimiento. Ahí verá un paréntesis que yo puse, ¿se da cuenta? Totalmente erróneo, porque ellos ponen dos referencias, que fueron las que miramos anteriormente, antebíblicas que no se ponen de acuerdo ni entre ellos mismos, porque no existe esa información más que en sus escritos de ellos. Usted va a leer su libro, claro que la va a encontrar. Entonces ahora vamos a ver los sacramentos de ellos. Biblia Vulgata Católica Romana. Los tiene ahí, ya les sacó foto. Está el primero conmigo. Bautismo. Vea que se los escribí con su significado. Bautismo, el sacramento para ellos, primer sacramento, según borra el pecado original, haciendo que los hijos se incorporen a la iglesia. Por eso es que le van y les echan la agüita cuando están pequeños y lo rucean. Con todo respeto, pero así lo hacen. Pero ni siquiera tiene sentido teológico ni bíblico, menos en el texto, o sea, totalmente está fuera de contexto.
La pregunta es ¿por qué? Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo cuando él está ahí sintiéndose en el Salmo 51, cuando él pecó y está arrepintiéndose. El versículo 5 me encanta, es uno de mis versículos favoritos del apóstol Pablo, ahí del salmista David, rey David, en el Salmo 51, versículo 5, porque dice, mire, en pecado me concibió mi madre. Vea, él está declarando, en pecado me concibió mi madre. Ahora vea, yo le pregunto, y ellos por eso dicen eso, es el pecado adámico. Entonces estará contradiciendo la palabra cuando el escritor, historiador y médico Lucas está diciendo todo, y también el Pentateuco, todo lo que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Santo al Señor. Dígame, una criatura de meses o recién nacido, ¿yo cómo voy a ir a decirle, arrepiéntete y bautízate? Pecador. ¿Sí? Oiga eso, aunque hubiera sido concebido en fornicación y adulterio, una criatura está sin malicia. Lo dice la palabra en el Pentateuco, lo dice acá, y vuélvele con el apóstol, después de Cristo es mi favorito, el apóstol Pablo, pero lo dice el rey David. Entonces vean la diferencia, ¿sí? Eso es bien importante, que nosotros nos demos cuenta, eso no tiene sentido. Vamos con el segundo, confirmación. La confirmación, según, fortalece la gracia bautismal con el sello del Espíritu Santo. ¿Y qué le hacen con la confirmación? Pues le voy a decir qué le hacen. Le hacen un registro, que a mí me lo hicieron. Yo fui a sacar hace 3 años un acta, creo que 3 años o 2, no me acuerdo si 2 o 3 años, un acta de nacimiento. Y otro, por fuerza, si necesito un acta de nacimiento, no la puedo sacar en el internet, aunque ahorita ya se hace eso, porque a mí no me encuentran, yo no nací, fíjense. Eso fue lo que me dijeron ahí en el registro civil. Yo no nací, a mí no me encuentran. Entonces, yo tengo que ir personalmente ahí y llevar, según ellos, la fe de confirmación, donde registran a uno cuando nació. Tienen un lugarcito en la parroquia, en la oficina, donde lo registran primero y ya después el bautismo. Entonces, solo ahí me encontraron. Lo que pasa que mi mamá, como yo, según estoy muerta, oiga, de primero no nací, y segundo estaba muerta, porque me dijeron, no, esa persona no existe. Y ya después, cuando me estaba muriendo, ¿verdad? Bueno, no me muriendo, que sí duré 3 horas muerta. Pero bueno, aquí estoy, ¿verdad? No estoy muerta. Pero para honra y gloria del Señor, déjeme decirle. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando fui y les llevé el papelito, es que a ti te registraron 10 años después de que naciste. ¿Por qué fue? Porque a mí ya me estaban enterrando en el hoyo, ya me han hecho la fosa. Recuerden lo que dicen, si no eres bautizada, no me quiso bautizar el cura, el sacerdote de la colonia, porque ya estaba muerta, morada y fría, ya tenía que 2 o 3 horas y no recibí el bautismo. ¿Qué pasó? No me bautizaron, hicieron el hoyo, un compadre de mi mamá, hicieron y me iban a enterrar atrás de la casa, en el solar, le dicen allá en la yarda. Entonces, pero no me enterraron, aquí estoy. Gloria a Dios. Pero vea, entonces, con ese papelito de registro, pues eso, confirmación, me pudieron encontrar. Entonces, vea, es uno de sus sacramentos. Tercero, Eucaristía. ¿Qué significa? La Eucaristía, el sacrificio y la sangre de Jesús, dicen ellos, que alimenta espiritualmente. En otras palabras, usted mire cuando se han visto, no sé si en algunos en su país hacen procesiones o desfiles, y mira que el sacerdote va enfrente con el tipo sol, y ahí van, dicen, entonces llevan la Eucaristía. ¿Ve? Entonces para ellos, ¿pero qué significa? Según ellos, el sacrificio, ese sacramento tercero, es el sacrificio de la sangre de Jesús,
que alimenta espiritualmente. Pues a mí la sangre de Cristo me salva. Lo que me alimenta espiritualmente es comerme el pan que descendió del cielo, su palabra. ¿Me está entendiendo? Entonces, bueno, penitencia, el cuarto, reconciliación y perdón de los pecados cometidos tras el bautismo. Y yo dije, ¿cómo está eso? Ni siquiera tiene sentido. O sea, la reconciliación y perdón de pecados cometidos tras el bautismo. En otras palabras, se bautiza, cuando lo bautizaron cuando eran, ya viene contándole todos los pecados de su adolescencia, etc. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Unción de los enfermos. Ofrece paz y ánimo al cristiano gravemente enfermo. Oiga nomás. La sangre de Cristo sigue siendo más que suficiente para nosotros, creyentes. Amén. Faltan dos. Orden sacerdotal. Ahí está. Eso se lo agregué. Eso no lo trae información, yo se lo agregué. ¿Qué es una orden sacerdotal? El celibato. Okay. Ellos, pues sí, se casan según con Cristo, igual que las monjas y todo eso, ¿verdad? Dice, para el servicio de y dice, eso significa para el servicio de diáconos, sacerdotes y obispos, para servir ¿a quién? La iglesia. A la iglesia. Entonces es otro de sus sacramentos que ellos practican, exacto. O sea, y por último, el matrimonio, unión lo siento por tanto divorciado. Y perdonen el que me ría. No me estoy haciendo menos, sino que... oiga, ¿qué dice ahí? Dice, déjenme, vamos a tocar los puntos de las últimas dos. Unión indisoluble entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Imagen del amor entre Cristo y la iglesia. Mire, algo que sí tienen ellos, que no le dan la comunión si usted está viviendo en fornicación, adulterio, amaciato, así le llaman. Y hermano, en la iglesia cristiana, ahorita adultero, ahorita fornico, y mañana y le pido en la noche perdón a Dios, y mañana van a tomar la cena y vamos a tomar la Santa Cena. De verdad, o sea que eso pasa. O una de dos, no necesita irse a fornicar y adulterar. Hermanos que no se pueden ver un hermano con el otro, son homicidas. No lo digo yo, lo dice la primera de Juan. No, segunda de Juan dice bien claramente que aquel que aborrece a su hermano es homicida, y un homicida no va a entrar al reino de los cielos. Yo no quiero prestarme para esto. Mire, el de orden sacerdotal dice, es para servicio, en parte tienen razón, para servicio de quién, para de la iglesia. Yo acabo de venir de un retiro y me encanta, me apasiona estar cerquita de las piedras adorando a Dios. Y me dice la hermana Lete, ¿cómo le fue en el retiro? Bien y mal. Le digo, vengo bien fortalecida emocionalmente y espiritualmente, pero vengo bien regañada, le dije yo. ¿Quién? Allá arriba me regañaron. Le dije, me habló el Padre, le digo yo, así le dije. ¿Cómo? Sí. Le dije, porque yo estaba enamorándolo, y hasta es más de estar llorando, mire, hasta lenguas hablé, porque me agarró el Espíritu Santo, y fue tanta la presencia de Dios que me quité de la silla. Yo llevo una silla por mis problemas físicos que tengo, de esas de playa, que están suavecitas, y yo me siento bien cerquita ahí de la montaña, de las piedras, a orar, a derramar mi corazón. Pero vino esa presencia que me agarré, me levanté y mejor me hinqué, me postré así en la silla. No, hombre, después ya no fue en la silla, mejor hice a un lado la silla y me postro con mis manos. Quien viera la pastora y la profesora humillada allí ante el Padre, me hubiera visto. Y en bendición, yo ya después de haberle dicho, mi rubio de Galilea, te amo, eres mi vivir, le estaba diciendo
diciendo, estoy apasionada por ti, le decía, mi bálsamo de Galá, de lirio de los valles, mi amado entre 10,000. Olvídese, me empezaron a fluir y fluir y fluir, y después me tomó en lengua y yo ahí llorando y clamando, y otra vez le digo, te amo, te amo, te amo, ya cuando estaba hincada. Y me viene y me habla y me dice lo que le dijo a Pedro, ¿me amas? Para de quejarte del rebaño que te he dado duro de cerviz. Ya sabes que tienes rebaño duro de cerviz. No quieren avanzar, tú haz tu trabajo. Para de que así me habló. Yo me quedé, ay, le dije a mi hermana, vengo bien regañada. Me dolió, sí, porque yo sé que no fue el Espíritu Santo. Ese te es tierno. Jesús no se diga, te abraza y apapacha. Pero cuando te habla el Padre, habla con autoridad. Te dice, estás mal. O sea, ni nosotros no le escapamos. O sea, y a veces uno cree, o hay gente que quiere mover las montañas para venir llena de la gloria. Viendo lo que hace el Espíritu Santo, nos escudriña como linternos, saca todo el bochinchero que traemos allá adentro, que creemos que estamos bien y estamos mal. ¿Sí me entiendes? Al menos yo lo experimenté. Entonces, muchas veces pasa eso, entonces tenemos que entender eso, es muy importante. La siguiente, ahora miren, quiero que tengan cuidado porque en el examen, ya tengo avanzado, ya casi más de la mitad del examen. Así que tengan mucho cuidado. Este ya lo miramos, pero mire por qué se lo puse otra vez. Porque este viene conectado con el siguiente, así que sí, sáquenle las dos porque van a venir completo. Usted tiene que escribirlo en el examen este. La pregunta, ¿qué significa para ti la iglesia? Simultáneamente local y universal, visible e invisible. Ahí está, número 4, propósitos y funciones de la iglesia, Hechos 2:42, ahí está. Entonces usted está mirando que dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en el repartimiento del pan y las oraciones. Hechos 2:42. 2. Funciones. Oiga las funciones. La iglesia tiene múltiples funciones y propósito. ¿Cómo? Ahí está. 3. Adoración, glorificar a Dios. 4. Enseñanza y discipulado. Eso nos tiene que dar y ponerlo en acción. 5. Edificar a los creyentes. 6. Comunión y unidad en la familia de Dios. 7. Crear una vida comunitaria en Cristo. La siguiente, hermana Lete, porque continúa. 8. Una de las principales. Evangelización y misión. Y esos van a venir en el examen. 9. Expandir el reino de Dios. 10. Servicio y ayuda social. En otras palabras, obras de misericordia. Cuando necesita alguien, uno tiene que estar ahí. 11. Oración y pastoreo. ¿Qué es? Intercesión y cuidado espiritual. Pregunta, aquí, ¿cuál de estos propósitos cree usted que la iglesia de hoy en día podría mejorar? Esa es una pregunta. Más. Mire la pregunta, ¿cuál de estos 11 características, oraciones que leímos, cuál de estos propósitos cree que la iglesia hoy en día podría mejorar más? Todas. Si usted se fija detenidamente, todas. ¿Sí? Vino un predicador que yo todavía anoche estaba escuchando otra vez el mensaje de la vigilia y del servicio juntos. Y todavía estaba yo como las vacas rumiando el mensaje y comiendo. De veras que mi alma, vino un varón de Dios que nos ministró mucho, y no estoy hablando de que dice el Señor, no, estoy hablando de palabra, pura palabra. Y yo estaba volviéndolo a escuchar,
Y el Señor en unas áreas de mi vida, yo recibí lo que a mí me correspondía. Y yo hasta le dije, Padre, tengo orando que traigas vasos que no conocen al pueblo, que hablen lo que tengan que hablar. No le hace que tengas que empezar conmigo. Porque necesitamos, perdone con toda presión, pero necesitamos enderezarnos. Esa es la realidad. Entonces vea el número 5, la metáfora de la iglesia. Número 1, significado del cuerpo de Cristo y esposa de Cristo. Bueno, miramos que eso está en Efesios. Segundo, templo del Espíritu Santo. Eso está en 1 de Corintios, recuerde, y hay en 2, y en 2 de Corintios también. Templo, que somos templo del Espíritu Santo. Ahora la pregunta, unidad orgánica con Cristo como cabeza de relación. Ya miramos el texto de Efesios 2:20. Amor y fidelidad, Dios habita en su pueblo. En continuidad con Israel redimido. Ahora la pregunta, ¿qué metáfora de la iglesia te impacta más y por qué de estas dos? Significado de cuerpo de Cristo, pertenecer, que dices, soy el cuerpo de Cristo. O decir, oh, soy el templo del Espíritu Santo. ¿Qué? ¿Cuál? A nosotros. Si vamos a enseñarle al pueblo esto, nosotros tenemos que ser ejemplos como líderes. ¿Por qué? Porque si no lo miran en nosotros, en la manera de actuar, conducirnos como líderes, ¿cómo lo van a hacer ellos? A veces son el reflejo de nosotros, ¿sí? Pero hay algo bien importante. Cuando hablamos, el mismo apóstol Pablo está diciendo, que de ver somos templo del, o no sabéis que sois templo del Espíritu Santo. Y luego, pero me encanta cuando dice, que es la segunda, Corintios, cuando está enfocando y está diciendo, y el que le destruya el templo, él lo destruirá a él. Pero ¿cómo? Si es un Dios de amor y misericordia. ¿Cómo va a hacer eso con sus creyentes? Si él es puro amor. Pero acá el libro de Hebreos dice que es fuego consumidor. Y ahí se está bien claro, porque usted lee ahí en los últimos capítulos, parece que es en el 12, lo acabo de leer ayer por la madrugada, que está hablando, parece que es el 12 de los últimos versículos, no es el 13. O sea, está diciendo cuando está hablando que a los pastores, que los tengan en cuenta para que no se quejen y hagan con amor el trabajo y no se quejen. Ahí está otra vez que me estaba hablando, ¿no? Me vino a confirmar con la palabra. Pero me llama la atención esto, que está diciendo, algo bien importante que está ahí en el contexto abajo, es que está diciendo que porque aquellos que ya conocieron, que mantengan sin fluctuar esa fe. ¿Por qué? Y su salvación. ¿Por qué? Porque está diciendo bien claramente, no sea que se deslicen. Ahora, el punto aquí dice, ¿cómo es posible que después de haber recibido el Espíritu Santo, dice, vuelvan otra vez a recaer, dice, bien claramente, que vuelvan a recaer? Y dice, y yo no lo digo, léalo ahí, dice, vengan a ser, dice, lo dice claramente, como el perro que vuelve su vómito y la puerca lavada a revolcarse. Allí Hebreo lo está diciendo, y de ahí mismo, en la referencia, lo lleva y lo repite en el libro de Proverbios 23, si no me equivoco. Entonces, hay palabra, la siguiente, vamos al manual. ¿Dónde nos quedamos? Ayúdenme. Me emocioné. ¿Ok? ¿Nos quedamos? Ok, ya sé. Ok, vamos a ver ahora la iglesia considera como militante. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Sí. Ok. La iglesia se considera como militante y triunfante. La iglesia en la dispensación actual es que militante, es decir, está amada y comprometida, le puse una H, van a encontrar que mucho material, y a la hora de corregir se me escapa, y llamada y comprometida en una guerra santa. ¿Sabe lo que está diciendo cuando está hablando de una guerra santa? Que yo no voy a pelear con las ovejas,
porque la guerra es espiritual. Y no va a pelear con el hermano, la hermana, el pariente, etcétera, el papá, la esposa, el esposo. ¿Por qué? Porque la guerra es espiritual. Entonces, a eso se está refiriendo. Ahora sigamos. De consiguiente, esto no significa que deba gastar su fuerza en luchas que mortales, destructoras de ella misma, sino que está comprometida a mantener una guerra incesante en contra del mundo hostil. En todas las formas, en este presente, sea dentro de la iglesia o fuera de ella, dice, y en contra de todas las fuerzas espirituales, ¿de qué? De las tinieblas. Y acuérdese, eso lo vemos cuando nos está hablando en Efesios 6 del 11 al 15. Usted ya lo sabe, no tenemos lucha contra carne, ni que estemos orando, dice, ¿verdad? Entonces, y luego ya después dice, porque nuestra lucha no es contra carne y carne, sino contra espíritus, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en los aires, lugares celestes. Toda esa jerarquía demoníaca nosotros tenemos ahora. ¿Dónde operan? En los seres humanos, en los aires, pero sí, su trabajo, exacto, lo hacen, exacto. Entonces, es muy importante. Entonces, el inciso A, vea, la iglesia no puede gastar todo su tiempo solamente ¿en qué? En oración y meditación. No estamos diciendo que no ore, no malinterprete. No obstante, lo necesario e importante que esto sea, dice, no puede interrumpir su trabajo para gozar plácidamente de su herencia espiritual. Debe estar empecinada en todas sus fuerzas en las batallas de su Señor, luchando en una guerra que es a la vez, que dice, ofensiva y defensiva. Si la iglesia debe ser evangelizadora de la tierra, es militante. La del cielo es ¿qué? Triunfante. Entonces yo puse aquí 5 características. Estas notas del profesor, de la profesora, puse número 1. La iglesia está llamada a ser sobria. Primera de Pedro 5:8. En otras, ¿qué significa ser sobria? Y tiene uno que estar a la expectativa, velando, no espera que Él nos llegue. O sea, hay que estar a la expectativa y nosotros somos los que debemos estar velando y estar a la expectativa. A ver por dónde va a querer llegar, ¿para qué? Para cerrarle puertas, ¿sí?, al enemigo, para que no tenga decreto sobre nosotros. Eso es bien importante. Entonces, 2, dice, se centra, la iglesia dice, se centra, o el creyente, aclaro, en proteger la integridad de las escrituras. O sea, yo no voy a venir y si no hago una exégesis, ¿se recuerdan? ¿Qué es exégesis? ¿Qué es exégesis? Una palabra griega, ¿y qué es? Sacar del fondo, del significado del texto, su verdadera interpretación. Por eso, exégesis va conectado así con hermenéutica. Recuerde que hermenéutica es el arte de interpretar, pero no va a interpretar si usted no hace una exégesis de sacar del fondo su significado hacia afuera del texto, usando el pretexto, contexto y precontexto. O sea, me doy a entender. Entonces, en otras palabras, no es que el Señor quiera que nosotros defendamos la Escritura. No, es que ahí está. Se recuerda que dice que fue inspirada no por voluntad humana, sino directamente por el Espíritu Santo. Por eso recuerdan desde el inicio que empezamos este instituto, los que ya tienen como cerca, van a cada 3 años conmigo, se recuerdan que algo bien importante que dijimos, que la Biblia se interpreta sola, no necesita el pensamiento de nosotros, del hombre.
¿sí? Humano. Entonces, número 3, no lucha con defensa física, sino con oración y ayuno. La iglesia misma, a veces en la predicación o enseñanzas, yo siempre les digo, el ayuno no es para hacerlo más santo, se sienta usted más espiritual. Yo no lo digo por tocar trompeta. Mire, yo estuve ahí encerrada, imagínense, 3 días sin comer nada más que por agua, y para que me regañaran y me sacaran mis trapitos al sol. Yo quería que me hablara, que me dijera, me hablara de fulanito, de sutanito, menganito y sutanita, y resulta que lo que me sacó fue mis trapitos al sol. ¿Se da una idea? Entonces, imagínense, si la cabeza está como está, ni pues que si no está, imagínense si nosotros, porque a veces con ese ir y venir del trabajo, el ministerio, tantas cosas, ¿verdad? O familiares, cosas que se presentan, cotidianas en la familia, batallas y todo eso de la familia. Entonces, recuerde algo que el Señor siempre me ha dicho, una cosa así de entre todo, que me dijo, acuérdate que te he enseñado, algo que te he enseñado a través de mi espíritu, que yo no puedo hablar con una mente bloqueada. No puedo revelarme a una mente bloqueada. Si mantienes tu mente ocupada, yo no puedo revelarme a ti, decirte que sigue de lo que ya he comenzado. Dices aprender a escuchar, no nomás hablar. Tenemos que aprender a escuchar al Señor. Dale tiempo a escuchar al Señor. Entonces, todo bien importante. Entonces, la lucha de defensa. Entonces, el ayuno no es para hacerlo más santo, es para crucificar. Ya lo he dicho en otras formas, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo. Crucificado estoy juntamente contigo, ya no vivo yo más, Cristo vivo en mí. Y mire que Romanos, ahorita me trajo eso el Señor, he oído cantidad de creyentes y aún pastores, con todo respeto, pero que usan Romanos 12 para hablar del ayuno 1 y 2, y ahí no tiene nada del ayuno. ¿Se recuerdan lo que dice Romanos 12, 1 y 2? Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y por qué? Y sigue leyendo el 2 y usted se da cuenta que en realidad dice él, por lo que quiere que totalmente estemos alineados y concentrados, porque es el culto, la adoración que yo busco. Está hablando de la adoración. No, ahí no tiene nada que ver con el ayuno, ni de andar castigando la materia humana. Usted vea detenidamente en el contexto y usted se va a dar cuenta. Ahora dice el 4, Santiago 4, del 4 al 11, son varios versículos, pero no lo vamos a leer. Mire, entonces dice, protege a la iglesia o los creyentes. Me encanta esto, usted lo lee y dice, el 4, la característica del 4 dice, protege o protégete a los creyentes, dice que son vulnerables, porque nosotros como pastores sabemos que a veces lidiamos con creyentes que son bien vulnerables y de todo se sienten. ¿Sí? Entonces, no, usted me hubiera visto para que estaba habla, Padre, sigue hablando, Padre, gracias. No, yo me estaba gozando porque para todo estaba repartiendo el Señor. Iba comenzando conmigo, no me estaba excluyendo. Ya nomás le decía yo acá abajito, alábale Castillo, eso es para ti. Porque hay que reconocer cuando Dios le habla a uno y le está dando, también cortando con la varita. El último, 5. La iglesia es una. Y la armadura, oiga, esto es muy importante, es una para resistir la mundanalidad. Se oye feo la palabra, pero hay en 2 escrituras donde está un salmo, está la palabra mundano, y acá dice también la mundanalidad, y está en Juan
Primera de Juan 2, del 15 al 17, y Santiago 4, del 4 al 11, para que lo apunte y usted lo lea ahí en su casa. Bueno, vamos ahora a seguir, ya nomás con esta parte del manual, porque más adelante les tengo la tarea. Vamos con esta transparencia que sigue. La iglesia de Dios, texto Primera de Corintios 12 y Efesios 5. Bueno, ya sabemos el enfoque ahí de Efesios 5 que habla y compara, igual que el matrimonio, de la iglesia con Cristo. Pero Primera de Corintios 3:16 y Primera de Pedro 2:9 al 10. ¿Se acuerdan que dice que somos reyes y sacerdotes para anunciar de las tinieblas, de la luz admirable? Bueno, nosotros para anunciar. Ahora la pregunta es, unidad orgánica con Cristo como cabeza y relación del amor y la fidelidad de Dios. Habita en su pueblo en continuidad con Israel, el Israel redimido, hablando de Israel. Entonces, ¿qué metáfora de la iglesia es la que nos impacta en esto? ¿Y por qué? Oiga esto, el 6. La iglesia, reino de Dios. Texto, Primera de Corintios 12, Efesios 5. Está la de arriba y la de abajo. Es lo mismo. ¿Por qué lo puse repetido por esto? Porque el reino de Dios es que el gobierno soberano de Dios sobre toda la creación. Salmo 103, 19. Necesito hacerles una pregunta a los que estudiaron las primeras 10 materias de teología desde el inicio. La iglesia es un instrumento visible para manifestar el reino de Dios en la tierra. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Dice, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo y Espíritu Santo. Romanos 14, 17. Ya explica en Mateo 16, 19, y a ti te daré las llaves del reino. Lo que estábamos hablando hace un momento anteriormente de los cielos, y todo lo que ligar es atar, esa es la palabra adecuada. En la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Pero aquí yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué es, cómo se le llama al gobierno sobre el reino de Dios en la tierra? A ver. Ya se los había enseñado, ya se les olvidó. ¿Sobre nosotros mismos? Sí, claro. Por ejemplo, yo se los estaba diciendo la otra vez en el Padre Nuestro. Lo dije estaba a reventar ese funeral donde estuve ahí ministrando. Nunca había visto yo tanta gente, me tocó predicar, y cuando miré el montón de tatuados choros dije, ¡ay! Esto es mi mero mole, dije yo, a darle, Señor, a la salvación, llevarlos a Cristo, le dije yo, gloria a Dios. Pero el punto es, ya que estamos hablando del reino, por eso digo, ¿cómo se le llama? Hay una palabra que se le llama, ¿qué significa el reino? ¿Se recuerdan de los 3 reinos unidos? ¿Quién era? Estoy hablando del Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran? No estoy hablando del Reino Unido acá. Y estoy apuntando para allá como ya estuve por allá y estoy allá apuntando. ¿Se recuerdan quién es? David, Salomón. Desde el inicio es Saúl, David y Salomón. ¿Cómo se le llamó? El Reino Unido. Eso. Ahora, ¿por qué se le llamó el Reino Unido? De eso estamos hablando aquí. Mire lo que dice ahí. Vea, el gobierno soberano de Dios sobre toda la creación se le llama un reino teocrático. Teo, dirigido por Dios, palabra griega, Dios. Teocrático, dirigido por Dios, se le llama. Por eso se le llamó gobierno teocrático cuando Saúl, lo que se partó, y David y Salomón, porque fue un gobierno, un reinado de ambos, los 3, dirigido por Dios, que después cometieron sus errores, pero fue, en otras palabras, ¿por qué se le llamó teocrático, dirigido por Dios? Porque fue Dios el que nos llamó y nos escogió. Por eso, sencillamente, necesito estar, me quiero emocionar, cálmate, Castillo, que estamos en una clase. Entonces, es bien importante que entendamos eso, que después ellos hayan cometido
Sus errores ya es a ellos, ellos y Dios. Pero esto se le llama reino, un gobierno teocrático, que quiere decir dirigido por Dios. ¿Qué es lo que necesitamos hoy en día? Con todo lo que está pasando de verdad, pero ya ven cómo estamos. Bueno, terminamos aquí de las transparencias. Entonces, vamos acá, por favor, a su manual. Y vamos a la siguiente parte, donde nos quedamos. En la página 65. ¿Está conmigo? Ok. Bueno, dice Primera de Juan 5, 4, 5, dice que donde obtenemos la victoria para vencer, y hablando de la guerra espiritual que estamos hablando, de la armadura, etcétera, es en Primera de Juan 5, 4, 11. Si leemos ahí, vamos a ver que dice, esta es la fe que vence al mundo, la fe en el Hijo de Dios. Entonces, en Cristo Jesús es donde tenemos la victoria. Y es esa cita que está Primera de Juan 5, 4 al 5, perdón, 5, Primera de Juan 5, del 4 al 5. Dice, ahí la espada se cambia por la palma, vean el manual 65 arriba, por la palma de victoria. Los gritos de batalla se tornan en cánticos de triunfo. ¿Dónde vean? Y la cruz deja su lugar a la corona. La batalla ha terminado, ha sido ganada. La guerra y los santos reinan ¿con quién? Con Cristo, dice, para siempre, jamás. Vaya conmigo, vamos a leer unas citas, esta sí. Vaya a Juan 12. Juan 12. Y vamos a leer unas citas de Juan 12, 31 y 16, 30 al 33. Juan 12. Ay, ya me cuesta el 21, perdón. Juan 12, le dije 31, ¿verdad? Sí. 31 dice 29, 30, 31. Dice, ahora es, mire, si nos aplicáramos estas porciones que vamos a leer, las usáramos cuando estamos orando y atacando y revirtiéndole al enemigo, olvídese la gran victoria que obtendríamos. Mire, ahora es que, léalo conmigo, ahora es el juicio de qué, de este mundo. Y ahora el príncipe de este mundo será ¿qué? Echado fuera. Oiga esto tan importante. Dice, será echado fuera. Dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, y a todos atraeré a mí mismo. Pero aquí vamos a ver lo principal, la base es la victoria. Déjame decirle, si ya fue echado fuera, no se le olvide eso. Repite conmigo, fue echado fuera. ¿Quién fue echado fuera? El príncipe de este mundo. ¿Quién es? Satanás. Ahora vaya, ahí mismo, pero ahora vaya al capítulo 16. Y vamos a leer el 30, del 30 al 33. Miren, ahora, ahí viene otra vez el ahora. ¿Está conmigo? Ahora entendemos. 16:30 del mismo de Juan. Ahora entendemos que sabes, los discípulos hablando, todas las cosas y no necesitas que nadie te presente. Por esto creemos que ha salido ¿de quién? De Dios. Ahora siga leyendo conmigo. Jesús le respondió, ahora crees. He aquí la hora viene y ha venido. ¿Qué está hablando? Presente y futuro. Vea esto. Ahora viene y ha venido ya, en que seréis ¿qué? Esparcidos cada uno de su lado. Perdón. Y me dejaréis ¿qué? Solo. ¿Pero qué dice ahí? Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y oiga lo que dice. Y ahí cerramos en el 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y hay otra porción ahí en San Juan que no me recuerdo bien, parece que es ahí más abajo de la primera que leímos o en el contexto más arriba, donde dice, cuando él dice, y él nada tiene que ver en mí. Entonces, si en Jesús nada que tiene que ver, pues tampoco en nosotros, nada tiene que ver en nosotros el maligno. O sea, y alguien me preguntaba a mí, pero ¿por qué cierta persona es tan atacada? De unas personas que estaba ministrando. Le dije yo, y tantas profecías me decían que se les ha dado. Y yo le decía, porque dieron decretos, abrieron puertas. Entonces ahí es cuando entra Satanás a hacer estragos, y el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Recuerden que Él solo vino a robar, matar, hurtar y destruir. Amén. Pero cuando nosotros descuida su balance espiritual con Él, el ayuno, oración, la lectura de la palabra, entonces, ¿qué pasa? Porque usted puede ser un hombre, un líder de ayuno y oración y leer la palabra, pero si no estamos llevando a cabo la comisión, solo está siendo un religioso más del montón. Este predicador que vino me dijo, pastora, me dijo, dice, cuando guste. Y ahorita es difícil encontrar gente que no quiera ni ofrenda ni nada. Y dice, y cuando guste, invíteme, dice, y vamos a evangelizar. Hable con su iglesia, ustedes díganme y vamos a evangelizar, no sé, para convencerlos, porque ya les tienen miedo a la migra y no salen. Entonces, y él habló de todo eso. De todo el mundo se van a escapar. Yo se los dije una vez predicando. Señor, ¿tú sabes para dónde los mandas? Le dije. Porque ahorita ni siquiera los que se casen con ciudadanos les está haciendo fácil para migrar, si no sabían. Yo me acuerdo una de mis líderes, en 3 meses así le migró al marido, así en 3 meses. No, hombre, ahorita le piden videos. Tiene que tener mínimo 5 años, si usted no sabía. Primero de casados, para meter los papeles y tener videos y fotos comprobados que de veras estaban enamorados. Y a estos tiempos, quién sabe si haya sido amor. Igual era fiebre y calentura. Perdónenme con todo respeto. No, es que de veras ahorita ya está. Ni los jóvenes piensan ya en el matrimonio porque están traumados. Mira el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos difíciles. Sí, ahora ya está, las personas, los jóvenes se piensan. El otro día estaba hablando con una joven que nació aquí, y luego me dice, bueno, ¿y tú no piensas tener hijos? Ay, no. Miren cómo está todo, ¿no? ¿Para qué voy a traer criaturas a sufrir aquí con todo lo que está pasando? Vean, eso es no pensar con los pies, pensar con la cabeza. Yo digo, ay, ya, mírenlos, tan jóvenes, pero ve, o sea, se piensan, porque están viendo la responsabilidad por todos los acontecimientos que estamos viviendo. Esto es muy importante. Vamos a terminar con esta última parte. El carácter visible e invisible de la iglesia. Esto quiere decir que la iglesia de Dios es que visible, por una parte, y por la otra invisible. Se dice que Lutero fue el primero que hizo esta distinción, pero los otros reformadores, oiga esto, la reconocieron también y la aplicaron a la iglesia de esta forma que indica aquí. Vamos a ver cada una en el inciso A, ¿está conmigo? Entonces vea lo que dice ahí en el inciso A. Dice, a la iglesia triunfante. El inciso B, la iglesia ideal y completa tal como será al fin de los siglos. La iglesia de todos los países y de todos los lugares que el hombre posiblemente no ve. Por eso es que hay un invisible. Entienda eso. Que no está que está dividiendo la iglesia. O sea que como hay otras iglesias que usted y yo no vemos, no sabemos que aquí está visible los que estamos aquí. Porque nos estamos viendo visiblemente.
Pero hay otros creyentes que nosotros, que se han convertido alrededor del mundo en otros lugares, ¿cierto? ¿Cómo se le llama? Invisibles, porque no los vemos nosotros, pero ahí están, estamos entendiendo. Ahora diga, inciso C, dice, a la iglesia de todos los países, de todos los lugares que el hombre posiblemente no ve. D, y D, a la iglesia tal como se desarrolla escondida en los días de la persecución, dice, y privada de la palabra de Dios. La palabra de Dios, que mire, ahí le agregaron los exacto. La unión, inciso 1, para terminar esta página y ahí nos vamos a terminar. La unión de los creyentes con Cristo es una unión que mística. ¿Por qué? Por el Espíritu que los une, constituye un lazo invisible a las bendiciones de la salvación, tales como la regeneración, la conversión genuina, la fe verdadera y la comunión espiritual con Cristo. Son todas invisibles para el ojo natural. Y sin embargo, estas cosas constituyen, dice, la forma real, entre paréntesis, carácter ideal de la iglesia, que el término invisible tenga que entenderse en este sentido y se hace evidente por el origen histórico de la distinción entre la iglesia visible y la invisible en los días de ¿qué? De la Reforma. Y terminamos aquí. La Biblia atribuye ciertos atributos gloriosos a la iglesia y la representa como el medio para recibir bendiciones externas y salvadoras. Roma aplica esto a la iglesia como institución externa, más particularmente a la eclesial, representativa, y la jerarquía como la distribuidora de las bendiciones de la salvación. De esta manera, ignora práctica, niega la comunión inmediata y directa de Dios con sus hijos, colocando un mediador sacerdotal humano entre él y ellos. Note, entonces, si leemos Efesios 4:15, ya sabemos que empieza desde el 11 en realidad a dar lo que es el liderazgo y todo de la iglesia en general. La iglesia visible, como es natural, toma una forma visible de la manera precisa que el alma se adapta al cuerpo y se expresa por medio de él. Así la iglesia invisible, que consiste no de meras almas, escuche, sino de seres humanos que tienen ¿qué? Alma y cuerpo. Necesariamente, aunque una forma visible es la organización externa por medio de la cual expresan, como estamos aquí. Aquí la palabra dice, expresa la verdad de la iglesia verdadera. Entonces, y nos quedamos ahí, la iglesia hace visible en la profesión y conducta cristiana. En otras palabras, el ministerio, etcétera, etcétera. Dele vuelta porque le voy a dejar la tarea. Nuestra hermana, ahí mire, hay agua, y una hermana nos trajo, una de las estudiantes, quiso traernos agua, donarnos agua. Mire, ahí hay también las galletitas con confianza. Ahí, ¿verdad? Acabo tenemos todavía 15 minutos, 20 minutos. Déjenme, le doy su tarea. Su tarea. Empezamos, ¿están listos para la tarea? ¿Listos? Sí. La tarea para siguiente, que es la tercera. Recuerden que estoy dando estas páginas para lograr terminar esta materia en un mes. Recuerdan que les especifiqué esto, ¿verdad? Número 1, entonces vamos a ver el número 1 de la primera. Aquí está, la tarea es aquí abajo en la página 66, donde dice: la iglesia en sus diferentes dispensaciones. ¿Lo tiene conmigo? ¿Ya lo vio? Ese es el primer resumen. ¿Está? Ok, ¿ya apuntó? Ok, voy. Entonces usted le da vuelta, sigue, y oiga, y sigue hasta el 68 en el primer resumen, hasta donde termina, que dice: externa difiere mucho de la iglesia del Nuevo Testamento. Esa es una solamente. ¿Ya? Prácticamente sí.
Ajá. ¿En qué parte del 68? 68 termina. Sí, también la 68, sí, yo lo que les dije, y se termina en la 69 aquí arriba. Miren, aquí arriba donde dice, aunque su institución externa difiera mucho a la iglesia del Nuevo Testamento. Recuerden que todo, ¿sí me están entendiendo? Mire, explico por esto. No, espérenme, déjenme decirle por qué, déjenme terminar. Entiendan que lo que va, no les estoy diciendo que me vayan a buscar el montón de información a Google. Aquí está la información. Todo lo, ¿por qué se quebran la cabeza? Si a otros se la quebraron. Aquí lo que va a hacer, leerlo usted si quiere una dos maneras, dos veces. Este es el primer punto. Saque un resumen aquí. Y lea unas 3, 4 escrituras y la que más se relacione con el tema, esa cita bíblica, escríbala. ¿Sí? Eso es lo que le estoy dando. La segunda, ¿entendieron? ¿Hasta dónde termina la 69? ¿Puedes ¿Perdón? repetir la segunda, por favor? La segunda viene No, acá voy a decirle, es que son diferentes temas. La segunda, en la 69 sigue la segunda. Ahora ya están listos para la segunda, por eso les digo, ¿ya están listos? Está en la página 69 la segunda y es el tema donde dice la unidad de la iglesia. Pero, como habla de la unidad de la iglesia, entonces va a terminar aquí en la página 70, donde dice la resolución de un problema que había surgido en Antioquía. Allí acaba la 2. Sí, ahí termina la 2. El segundo tema del resumen que me traerán. Y el tercero, ¿sí están listos ya? Sí. Y el tercero, ahí mismo está en la 70, donde termina la 2, y es donde dice la santidad de la iglesia. Le da vuelta al 71 y termina ahí donde dice, mediante los cuales Él le agradó su pureza, puede medirse. O sea, antes, ya después seguimos con la clase en las señales de la iglesia en particular. ¿Sí? ¿Me entendieron todos? ¿Sí? O sea, donde dice las señales de la iglesia, ahí vamos a seguir ya nosotros con la clase la semana que viene. Amén. ¿Sí? ¿Sí me entendieron todos, verdad? Sí. Solo resumen. Ahora, les estoy, como ya les dije anteriormente, el propósito es para poder terminar esta materia, que es la que viene más extensa, trae 36 páginas. Entonces, por eso les estoy dejando el resumen de las bases más, todas son importantes, pero para que así me traigan un resumen de esos 3 temas, les estoy dando de 3 temas en cada clase, para que me traigan un resumen, porque así avanzamos y terminamos en un mes, prácticamente en 2 clases más, esta materia. Si no, créanlo, ni en 2 meses lo vamos a terminar. Si no, no vamos a acabar en noviembre. No, exacto, ya le están cortando. En diciembre, empezamos en diciembre. No, hombre, si les digo una vez dice en octubre, la otra vez me dijo en noviembre. Ojalá y así terminemos en verano. ¿Sí? ¿Mandé? En el verano. No. Ay, eso es bien extremo. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Dios es bueno. Esta es la segunda materia. La semana que viene seguimos con la tercera materia de eclesiología. Todo lo que concierne referente a la iglesia. Espero que estén gozando. Dios les bendiga.